Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde se encuentren. Les explico un poquito cómo es el tema de los vivos. Lo que voy a hacer es hacer este vivo y después cuando suba este vivo, este directo, lo voy a bajar y lo voy a pasar como video. El tema, muchas gracias Adolfo, perfecto. Un abrazo, muchas gracias por la confirmación. El tema es que cuando hago los vivos con esta plataforma de StreamYard, la calidad no es la óptima, no es la mejor, son 720 píxeles. Entonces lo que hago es, termino con el vivo, bajo el video y lo subo como un video normal, en el cual la cámara ya va a ir en HD, en alta definición, para que se vea bien. También lo importante es que se escuche bien, ¿no? Porque hoy el tema que vamos a tocar hoy, yo creo que, me dice Susana Castelucho, ¿qué tal? Acá desde Montevideo, Uruguay, feliz domingo para todos. Muy buenas, Saúl Benítez, bendiciones. Muchas gracias por estar participando todo con sus comentarios. Sí, el tema de hoy, lo que quería decir es el tema de Estados Unidos, ¿no? Tanto Estados Unidos como Europa, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, son muchos de los lugares que nosotros como emigrantes hemos elegido para vivir. Y yo me he bajado información bastante importante, ¿no? Relacionada al título que puse, ¿no? Porque muchos de los que nos fuimos, no nosotros, la primera generación, sino la segunda, la tercera, saber cómo se sienten, ¿no? Cómo se sienten si uno se siente norteamericano, si se siente más salvadoreño o de donde sea, ¿no? En este caso estamos hablando de El Salvador, de Bukele, del país en el cual muchas de las personas están mirando como un faro para poder cambiar el país donde están viviendo, porque la inseguridad, y no solo la inseguridad, sino el tema de la pobreza y muchas cosas relacionadas, hacen que todavía, después de tantos años, sigamos yéndonos de nuestro país. Y quizás El Salvador es todo lo contrario. Por eso a mí me gusta hablar más que mostrar el sitio para que otros vengan para aquí. Al revés, mostrar lo bien que se está haciendo en ese lugar de origen de donde uno salió para poder retornar. Y aunque sea poder vivir los últimos años tranquilamente en nuestro país de nacimiento, que seguramente aquellos que me están mirando será uno de los sueños. Vamos a seguir saludando, por ejemplo, Luis Morales, saludos y bendiciones, Luis. Bielfont, saludos de Mallorca, vecino. ¿Dónde vives? ¿En qué parte de Mallorca? El altísimo HDA en el Caribe se ve bien y también se oye muy bien. Me imagino en el Caribe se debe ver espectacular, ¿no? Precioso debe ser eso. ¿Sabes que nunca fui al Caribe, no? Nunca fui. Bueno, las playas que hay en Mallorca no dicen que no envidia nada a lo que son las del Caribe. Pero, bueno, Caribe, palabras mayores. Daniel Rodríguez, saludos, Mr. Turnes desde El Salvador, son las 6:54. El tema de los vivos, hacerlo a esta hora, aquí van a ser las 3 de la tarde, ¿no? Y ahí es muy temprano. Y aquello es tan grande, aquellos lados empieza por allá por Nueva York, termina en Los Ángeles, pasando por todos los países de Hispanoamérica, como me dice ahora de El Salvador a las 7 de la mañana. Arrancar tan temprano, a veces uno está un poco ahí medio dormido y no sé si es el mejor horario. El problema es que para que ustedes los puedan tener de noche, yo tendría que hacer un vivo en la madrugada. Y aquí me echan a patadas si lo hago así. Cristian Rosario, saludos de Mallorca. Cristian, también otro más de Mallorca. Mirá qué bien. ¿De qué parte de Mallorca? ¿Son salvadoreños o no? Oscar Herrera, hola, sí hombre, se escucha y oye bien. Te saludo desde Basel, en Suiza. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, de cosas interesantes, ¿eh? Todo lo relacionado a nosotros, a los que nos tuvimos que ir una vez.
Eduardo Cáceres, hola, buenos días Eduardo. Eduardo, un conocido del canal, desde Argentina, ¿no? Buenos Aires. Un Bukele para Argentina, Cristian Rosario. Bueno, pero ¿no tienes un Milei? ¿No es parecido? Contradicciones, algunos dicen que sí, que quieren, otros que no. Bueno. Adolfo Mejía, Mr. Turner, buenos días desde Austin, Texas, USA. Siempre veo sus videos. Muchísimas gracias, Adolfo. Muchísimas gracias. Hoy, porque no lo hice ayer, y voy a aprovechar este directo para nombrar las 50 ciudades desde donde me ven, ¿no? Porque yo recibo ya un listado de todas las ciudades desde donde me ven, y ahí es donde uno saca a dónde fuimos mayoritariamente, a dónde emigramos, a las ciudades donde más uno ha emigrado. Daniel Yoruba, hola Alex, desde Plaza de Toros, desde Mallorca. Daniel, ¿qué tal, compatriota? Melisa Hernández, saludos Melisa. Zacarías Mosmelgar, hola, buenos días, saludos desde Costa Rica. Zacarías, un abrazo. Susana Castelucho, en Uruguay, las 10 de la mañana. ¿Ves? Lo lindo de esto es que gente de todas partes de Hispanoamérica, Europa, del mundo, participan gracias ya solo al pronunciar la palabra Bukele, ¿no? Bueno, también no solo es hablar de Bukele, porque yo puedo hablar de Bukele, pero este tipo ya me aburre y me voy para otro lado. Yo lo que busco es no solo hablar de Bukele, sino también de todos nosotros, esos que nos tuvimos que ir en algún momento de nuestra vida. Abel Castillo, Nueva York, saludos desde Nueva York, rumbo ya a mi trabajo. Es tempranito ahí, ¿no? En Nueva York. Hoy es domingo, ¿se trabaja ahí en Nueva York? Sí, en Estados Unidos todos los días, ¿no? Bueno, ya creo que son las 3 de la tarde. Mira, vamos a hacer esto. Te voy a leer lo que he encontrado en el periódico elsalvador.com. La diáspora salvadoreña, el camino al sur está por el norte. Esto es del año pasado, un artículo del año pasado, octubre de 2022, pero es muy interesante cuando lo leí. Yo quiero compartirlo con ustedes. Pone así: 1/3 de los salvadoreños vive fuera de El Salvador. La mayoría en Estados Unidos o países afines a los de Estados Unidos, como Canadá, Australia y la Unión Europea. Bien, los Estados Unidos es el país que la mayoría de la diáspora ha escogido en convertirlo en su patria, relegando a El Salvador su patria de origen. Es el país que desde hace casi un siglo ha sido de última esperanza para los salvadoreños, que ha otorgado facilidades para que los integrantes de la diáspora se conviertan en ciudadanos prósperos dentro de un Estado de Derecho y poder contribuir a que sus familiares salgan de la pobreza. A partir de 1980, la diáspora salvadoreña ha desempeñado un papel importante en la subvención económica del país. En la actualidad, la diáspora contribuye más de $6.000 millones anuales, lo cual representa cerca del 25% del Producto Interno Bruto. La diáspora ha sacado a flote la economía salvadoreña durante la pandemia y contribuido a su leve recuperación actual. En los últimos años, la diáspora ha jugado un papel importante en la lucha por un Salvador mejor. Durante la Guerra Civil fueron artífices de un movimiento por la paz y justicia que logró influir sobre la población de los Estados Unidos y los centros de poder desde el político hasta el artístico y religioso. Mira, antes de seguir, me gustaría comentarles lo que me han puesto. Mira, aquí lo tengo, sí. Mira, un ejemplo. Salvadoreño o salvadoreña. Creo que es salvadoreña. María Benítez, 7758. Cuando estaba la guerra civil en El Salvador, una casa en una colonia donde vivían los ricos se podían comprar por 50.000 colones. Y en esos tiempos equivalían a unos $20.000. Porque todo el mundo que podía irse se iba del país por miedo, porque entre los dos bandos que peleaban reclutaban hasta los niños para que fueran a pelear. Y por eso la gente salía huyendo del país
Pero ahora que el presidente ha puesto orden en el país, la gente quiere regresar, especialmente la generación de adultos que ahora ya están retirándose, quieren regresar a su país, y eso crea una demanda en el mercado inmobiliario y por eso las propiedades están subiendo de precio. Eso es verdad, ¿no? Porque yo creo que lo que está pensando el tema de los precios de los inmuebles. ¿Cuántos de ustedes que están fuera, y yo sé que muchos me miran de Estados Unidos, no ha comprado un terrenito, una casita, un apartamento, ya en miras para cuando se retire en Estados Unidos o en donde esté, vaya a pasar los últimos años en El Salvador, ¿no? Eso es interesante porque eso lo que hace es que la gente o los precios, digamos, de El Salvador, de los inmuebles, se vayan para arriba, se disparen. Eso quizás sea perjudicial para la gente que vive ahí. Es lo que está pasando en la isla, que ya he visto que muchos de los que están comentándome viven en Mallorca y sabrá lo que estoy hablando. Antes de seguir, Wilber Mejía, muchísimas gracias, Wilber. Muchísimas gracias por la ayuda. Porque así me voy a poner el StreamYard en HD y pagar esos 30 euros mensuales. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón, de verdad. Muchísimas gracias. Ya, lo que les comentaba, el tema de la inmobiliario. El que vive en Mallorca sabe lo que está pasando ahora con muchos de los que vienen del norte, ¿no? Alemanes, nórdicos, que vienen y compran las propiedades, y si son buenas cerca del mar, porque ellos los que buscan ser cerca del mar, pagan lo que sea. Y los precios, obviamente, al tener un mercado tan limitado como una isla, El Salvador no es una isla, pero es un territorio pequeño, ¿no? Y muy montañoso, no hay mucho para construir, supongo yo, ¿no? Digo desde la ignorancia. Ya lo veré yo cuando vaya el 12 de septiembre para ahí, a ver cómo es el territorio salvadoreño. El tema es que uno, cuando pasa que compran, la demanda es tan alta, la oferta tan baja, porque no se puede construir más, no hay sitio donde construir, los precios se van por las nubes. Y el local, si ya no tiene una casa comprada, si ya no tiene su propiedad, muy difícil lo tendrá para acceder a ella. Y sobre todo los jóvenes de ahora. Los jóvenes de ahora le va a ser muy difícil. Muy difícil. Eso, a ver, son uno de los temas, quieras o no, importantes, ¿no? Porque uno, quizás sin saberlo, porque claro, es tan grande la diáspora que vive en Estados Unidos y fuera de El Salvador, que sin quererlo hace que los precios se vayan para arriba. Oferta y demanda, como el aceite de oliva. Ayer estaba mirando en la televisión, bueno, ni falta hace verlo en la televisión. Voy al supermercado, hoy fui a comprar 1 litro de aceite de oliva, está casi a 7 euros, cuando no llegaba a 3 euros hace poco tiempo. Es un disparate. Y para uno español, aquí el aceite de oliva, ponerlo a 7 euros es un robo. Entonces vamos a dedicarnos al aceite de girasol como hacíamos antes en Uruguay. Porque en Uruguay no podíamos tomar aceite de oliva porque el poco que había, que era español, costaba un ojo de la cara. Y ahora parece que están los precios casi igual que en Uruguay. Una locura todo, la gasolina, todo. Pero bueno, vamos a seguir leyendo esto de la diáspora, que eso me interesa porque muchos de ustedes seguramente lo están viviendo. Lo mismo sucedió en Canadá, Europa, Australia y otros países donde se encuentran esparcidos todos los salvadoreños. Durante la época post-acuerdos de paz participaron por primera vez en el quehacer político del Salvador apoyando el FMLN y Arena. Últimamente jugarán un papel estratégico en la ascensión al poder del presidente Bukele y su partido Nuevas Ideas. Bukele pronto marginó a los dirigentes de la diáspora que financiaron y promovieron su candidatura. El objetivo fundamental de la diáspora es que El Salvador sea un país del cual sentirse orgullosos, con Estado de Derecho, donde cada ciudadano sea respetado y valorado por el contenido de su carácter y no por su condición social.
capacidad económica o posición política, e incluso su extracción étnica, racial. Un país donde sus familiares puedan salir de la pobreza por sus propios méritos y no busquen en la migración como única alternativa para un futuro mejor. Un país que puedan visitar sin miedo a las pandillas o a ser detenidos por el gobierno de turno por no coincidir con sus planteamientos político-ideológicos. Un país donde puedan invertir sin miedo a ser estafado por burócratas, personas y o empresarios corruptos. Un lugar donde puedan disfrutar sus jubilaciones, en síntesis, un país donde el ciudadano sea tratado con dignidad. Y aquí vamos al tema. Aquí déjeme entrar aquí a leer los comentarios, por favor, porque se me van todos. Aquí quiero comentar lo que me dice aquí Nelson López. Saludos de Soyopango, El Salvador, 6:59 de la mañana. Nelson López, saludos. Allen Peña, saludos Mr. Turnes, saludos de Costa Rica. Hay mucha gente de Costa Rica. Costa Rica, por lo que he leído, tiene un presidente que también tiene mucha aprobación. Y Costa Rica es quizás uno de los mejores países de Latinoamérica donde mejor se vive, ¿eh? A ver, tú me lo dirás si estás viviendo ahí. Mario Gracia, hola, buen día. Jackel, buenos días. Wilber Mejía, un saludo desde Alabama, de un salvadoreño. Alabama, Wilber, saludos. Mario Gracia, menos mal, en vivo. Te saludo, Mario. Mimi, en Arkansas, Estados Unidos, las 8 a.m. Arkansas, no se dice Arkansas, ¿no? Oscar Herrera, te sugiero que si viajas a El Salvador, llévate la calzoneta de baño y visita Los Chorros o Amapulapa. Es un paraíso, te lo recomiendo. Saludos, Oscar. Muchas gracias, sí. A ver, estoy pensando qué llevar. Yo no voy a llevar nada. Me llevaré algo, una manga corta, una muda, 2 pantalones, los mismos zapatos para los 8 días y más nada, porque si va a hacer calor no quiero cargarme de ropa. Mario, gracias. Un Bukele para Ecuador. Ecuador, Guatemala. Lo que leí ayer de Guatemala. ¿Qué está pasando ahora de Guatemala? El presidente que ganó, ahora parece que no va a asumir. El presidente Bernardo Arévalo, que ganó con el casi 60%, ¿no? Nació en Uruguay, Montevideo, no lo sabía, ¿no? Es hijo de un ex mandatario de Guatemala. Aquarius Capella, Bukele, presidente de Brasil. Hasta de Brasil, he visto que mucha gente de Brasil está participando, ¿eh? Ever Martínez, saludos desde El Salvador, en Ciudad de Mexicano. Saludos. Wilber Mejía, en la capital está súper caro. Yo compré fuera en un pueblito, no están baratos, pero todavía se puede construir. Mi casa hace 3 años y sí, tienes razón. Compré unas tierras hace 4 años. Ahora valen el doble. ¿A que sí? ¿A que sí, Wilber? Y mucho le estará pasando lo mismo. Compraste justo, ¿no? Ahora los precios irán para arriba en la ola. Vilma Echevarri, un saludo desde El Paso, Texas. Ahora me di cuenta que tengo que apretar el botón aquí. Perdón la lentitud, ¿no? Porque quiero poner comentarios que aparezcan. Y recién me doy cuenta que tengo que apretar aquí en esta parte. Mimi, wow, en 9 días vas a estar en El Salvador. La verdad que sí. Estoy muy ansioso. Muy ansioso, ¿eh? O sea, lo que me gusta es que sale temprano desde aquí. Y llego temprano allá, bueno, en la tarde de allá, no es un vuelo nocturno y eso me gusta. Hará una parada técnica que no lo sabía en Guatemala. Me dicen que no hace falta bajarse del avión, hay que quedarse ahí en Guatemala y después para El Salvador. Va a ser la primera vez que voy a un país centroamericano. Increíble. Tengo todo ya medio arreglado, donde quedarme, todo eso. La gente, hay muchas personas que van a participar en los videos. Quiero hacer cosas lindas. El primer video quiero hacer algo lindo del viaje. Mostrar todo, el avión, la salida, digamos el durante, el antes, el durante, el después, la llegada allá. Va a levantar videos como loco. Susana Castellucci, ahora hacemos en Uruguay. Igual no es barato, ¿no? Uruguay no es barato. Quiero que cuando vayas te comas unas pupusas de arroz de queso con lo loco. ¡Ay, Wilber! ¡Ah, por favor, que sí! Es que me lo voy
me voy a comer. Mira, estoy bajando de peso, estoy un poco fondón, ¿no? Y no me gusta ir con mucha barriga. Y obviamente voy a tener que probar de todo. Y tengo que ir fino. Y también vamos a caminar con bastante, caminar bastante, porque es la manera de conocer. Muchísimas gracias, Wilber, de verdad, un abrazo de corazón. Ever Martínez, espero conocerte cuando estés por aquí. Escríbeme. Bien, vamos a hacer una cosa. Mándame, Ever, por Instagram. Si entras en Mr. Turnes, ahí en el Instagram, y podrás mandarme un mensaje y así estamos en contacto y nos vemos. Mira, cuando vaya ahí, a mí lo que me interesa es hablar con la gente, me cuente su historia, mostrarlos y que puedan compartir su experiencia allá. Es lo que voy a hacer. Voy a mostrar lugares, sí, pero lo que más me interesa es hablar con la gente. Estrellita Rodríguez, buenos días, bendiciones desde Salvador, Estrellita. Gilda Samaló, saludos desde Puerto Rico hasta Puerto Rico, mira. Osmin Ruiz, saludos de Woodbridge, Virginia, saludos Osmin. Reina Contreras, buenos días desde el norte de Dallas, orgullosa desde siempre de ser salvadoreña y ahora mucho más, siempre supe de la belleza de mi país. Si viajas a Estados Unidos, si viajas, usa ropa de algodón. Ya me estás, mira, acá donde vivo hace mucho calor, hoy recién se puso todo gris, hay un viento tremendo, pero la sensación térmica con la humedad que hay acá, durante 2 meses seguidos, sol, 40 grados, muy pesado, ya estoy acostumbrado al calor. Gilda Samalot, ya la leí, Gilda, saludos de Puerto Rico. Walter Cheve, saludos Alejandro desde Toronto, Canadá, saludos Walter. Ya lo leí aquí. Sonia Romero, saludos desde Guatemala. Bendiciones para usted y familia, señor Turnes. Le deseo que tenga un buen viaje hacia El Salvador y que disfrute su estadía en ese hermoso país. Así haremos, Sonia, siempre presente. JM, saludos desde Atlanta. Saludos, JM. Dionisio Rodríguez, saludos desde Atlanta. Muy buen programa, felicidades. También otro más de Atlanta. Algún día me gustaría ir. Vamos a ver cómo funciona todo lo de El Salvador. Y después me gustaría hablar con la diáspora, ¿no? La gente que se fue. La gente que se fue mira, te comento un poco porque una vez dije, viajar desde El Salvador o desde Estados Unidos a El Salvador podría costar 200, 300 euros. Y me he enterado de que te puede llegar hasta costar 1.000 euros estando ahí cerca, al lado casi. De aquí, desde España, viajar a Estados Unidos, tanto Nueva York, que son las ciudades más baratas, Nueva York, Chicago, Los Ángeles, San Francisco, no te llega a 500 euros. No es caro. A mí ir a El Salvador me costó 700 y pico y lo encontré de lo más barato porque no te baja de 1.000 euros. Y me gustaría ir a Estados Unidos a hablar con la gente de ahí. Ya lo haremos un día, sí señor. Herbert Zúñiga, saludos de New Jersey, gracias por hablar de nuestro país y gracias de ya por tu visita a mi país, por favor, Herbert. Saludos. Estrellita Rodríguez, bienvenido a nuestro pulgarcito El Salvador. Raúl Rodríguez, saludos Mr. Turno, saludos de la República Dominicana. ¿Ves? De todos lados, saludos Raúl. José Cartagena, saludos amigo, bienvenido al pulgarcito. Muchas gracias José. Felipe López, buenos días de Los Ángeles, Estados Unidos, espero que estés bien, busqué el número 1 del mundo. Saludos Felipe. Osmin Ruiz, ya lo leí. Aquí tenemos a Ana Miriam Celaya, saludos de San Salvador. Giselle Tobar, saludos desde Carolina del Norte. Dolores Serrano, no me gusta el título. Somos estadounidenses, pero tenemos doble ciudadanía por uno. No pagamos todo, somos salvadoreños. Ahí vamos a entrar. ¿Ves? No te gusta, pero vamos a hablar de por qué. Tito González, Washington DC, bendecido el día, Tito. Ricardo González, Mr. Uno disfruta El Salvador con toda sinceridad. Ahí vamos a disfrutar, vamos a comer como burros y hablar con gente, sí señor. Vero, bendiciones amigo uruguayo, mi ilusión es ir a visitar mi pulgarcito, qué envidia, bendiciones desde Fredericksburg, Virginia. Vero, saludos. Mario Contreras, buenos días, saludos desde Los Ángeles. Papacito Sabrosón, saludos desde Plano Texas, amigo. Papacito Sabrosón, está bueno esto. Juan Vela, ahora Mr. Turno, un saludo de Virginia, puede ser muchas bendiciones, Juan. Mira, ¿qué me ponías aquí? El tema del título, ¿cómo se siente uno
dígame la verdad, ¿no? Cuando le preguntan a las personas que ya se fueron, ya hace 40, 50 años, obviamente yo creo que la respuesta va a ser soy salvadoreño o soy lo que sea de cualquier país de Hispanoamérica. Se va a sentir primero eso antes que estadounidense, pero quizás también va a ser agradecido al país que lo ha acogido y usted habrá logrado tener su casa, su coche, una estabilidad económica, estar bien, poder enviar dinero a su país natal. Pero ¿qué pasa con sus hijos y sus nietos? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sentirían naciendo en Estados Unidos, no? Y seguramente que muchos ni siquiera conocen su país, el país de los padres. Y yo te voy a contar una, no sé si la conté anteriormente. Un amigo mío que se fue a Estados Unidos cuando tenía 17 años, vivía en Montevideo, éramos grandes amigos. El chico decidió irse a Estados Unidos. Estaba solo, fallecieron los padres y él, como trabajaba en la embajada de Estados Unidos, consiguió unas personas que lo adoptaran allá. Bueno, se fue para allá, bien. Ahora tiene dos hijos y ellos, ninguno de ellos saben hablar español. Ninguno, ¿eh? Increíble. Y muchas veces yo le echo en cara y dice, ¿por qué no le enseñaste, aunque sea tú, cuando llegabas a casa, a hablar en español? Porque la señora es de ahí, norteamericana. ¿Por qué no lo hiciste? Dice, no, porque el español, hablar español es de segunda. Y como hables español te van a mirar un poco raro. Entonces digo, guau, pero de verdad, están así que hablar español, que te escuchen hablar español, ya te miren de otra manera y te traten peor por hacerlo. Porque yo no lo entiendo. Él no vive en ninguna parte donde hay mucho inmigrante hispanoamericano, sino que vive en la zona profunda de Estados Unidos, ¿no? Profunda. Y hay mucho angloamericano ahí. Entonces son sitios donde hay mucha arma, donde hay muchos, como le llaman, hillbillies, rednecks. Y cuando me contó eso quedé asombrado. Es raro de que la gente sea así, ¿no? Porque hables español, que lo vean mal. Porque yo cada vez que voy a Estados Unidos, a mí cuando me hacen rellenar ese formulario que hay que poner el tipo de raza y estas cosas, ¿qué pasa en Estados Unidos nada más? Una cosa que no, ¿cómo se va a poner eso? Sin embargo, cuando vas a pedir un trabajo o algo, no te piden poner foto, no te piden nada, porque si hacen discriminación por la foto, por la edad, y no sé, pitos y flautas, para unas cosas bien y para otras, no lo entiendo esas cosas. Y lo que ya, Estados Unidos dentro de poco se va a transformar en un sitio donde, obviamente, el español va a ser, junto al inglés, las dos lenguas mayoritarias. ¿Sí? Porque creo que en Estados Unidos el inglés no es el idioma oficial. Hay varios idiomas. Me pasa a mí cuando paré una vez en Washington que había unas chicas detrás del mostrador. Eran todos, no sé si de Burkina Faso, de qué país de África, hablaban todos en su idioma, no se entendía nada. Pero eran todos, las compañías, todos ahí alrededor, no se entendía nada de lo que hablaban. Cuando hablaban inglés también era un poco difícil de entender. A mí no me gustan los aeropuertos de Estados Unidos. ¿Sabes por qué? En Estados Unidos cada vez que voy es como que te tratan fatal. Fatal. ¿Y sabes quiénes son los peores? ¿Sabes quiénes son los peores? Los propios latinos. Que ven a otro latino y lo tratan peor. No sé. O es así. O no sé. Tampoco los aeropuertos, la gente que trabaja en los aeropuertos son muy amables, que digamos, ¿no? De vez en cuando te toca alguno bueno, pero por lo general la manera de trato es un poco así que no... Deja mucho que desear. Eso es la parte que no me gusta cada vez que voy a Estados Unidos. Pero por lo demás, ya después cuando sales del aeropuerto, depende de dónde vayas, ¿no? Hay lugares que son espectaculares. Conocí Los Ángeles y de verdad me llevé una buena y mala impresión. Fuimos por 3 o 4 días nada más. Y la verdad que lo que vi no me lo esperaba ver en Estados Unidos, ¿no? Porque uno idealiza Estados Unidos
que es todo espectacular, rascacielos, casas espectaculares, coches enormes, la vida happy flower, todo genial. Y sin embargo, cuando llegué ahí y vi toda la gente que estaba durmiendo en la calle, lo vi yo, no es que lo haya visto como muestran ahora en YouTube, que te lo muestran todo y lo ves, fentanilo y todas esas cosas que pasan. Está la gente mal, de verdad, mal. Y da miedo cómo se está poniendo toda la sociedad. Entonces muchas veces, claro, uno piensa, el que está viviendo en Estados Unidos, y dice, ¿cómo se está transformando esto? Me quiero volver. Me gustaría volverme ya a mi país. Y mira para atrás y ve las noticias, porque seguramente, yo no sé si le pasa a usted, que lleva muchos años del país, a que siempre está escuchando la radio de su país de origen. Aunque lleve ya 30, 40 años, siempre está escuchando la misma radio, escuchando un partido de fútbol, escuchando las noticias, qué es lo que está pasando, y siempre está con la cabeza o tratando de pensar, bueno, me quiero ir algún día, y siempre está, pero hay que ir de vacaciones primero, hay que ir de vacaciones, porque uno lo que puede llevarse es una sorpresa. Quizás usted lleva tanto tiempo que cuando va a su país de origen todo ha cambiado, obviamente, y no se va a sentir, como digamos, no se va a sentir cómodo. Ya su barrio es igual, ya ha cambiado, no es lo mismo, quizás ha cambiado para mejor. La gente es diferente, esas mismas personas, vecinos que estaban ahí ya no están más. ¿Y cómo se siente usted ahí cuando llega? Quizás ve todo eso nuevo, los olores, volver a vivir los olores, subirse al bus. A mí me gusta cada vez que voy allá, es subirme al autobús, al ómnibus como le llaman al Uruguay, y viajar tranquilo sentado en la ventanilla y mirando todo para afuera, ver la gente, subir, hablar, escuchar el mismo acento, escuchar el acento ahí de los propios compatriotas de ahí. Eso es lo que me gusta, pero después de un tiempo, yo estuve un mes la última vez en Montevideo, llega el momento en que ya estás extrañando tu casa, esa casa que está del otro lado del océano. Para mí, por ejemplo, estás extrañando a tu gente y te das cuenta que ya no es lo mismo, que sí, es tu país y tal, pero todo ha cambiado y quizás tú todavía no te vayas a adaptar a ese sitio porque las cosas no han cambiado lo suficiente, porque no es solo que el tema de seguridad esté muy bien, sino que la gente también, cuando uno va a un país de estos, que es una manera de trabajar que tiene la gente, que tiene una manera de actuar, una educación, que usted, yo lo que hago, que siempre con un papelito, nunca tiro un papel en la calle. Yo voy por la calle caminando con mi perra y si hace sus necesidades la recojo y la tiro en su sitio. Esas cosas son pequeños detalles que también es difícil cuando uno va por allá a esos lugares, ve que todavía esas cosas no la hacen y te da las ganas de decirle algo y dice, ¿por qué no recoge esto? Y la gente es muy mugrienta, hay gente muy mugrienta, gente muy ordinaria. Hay en todos lados, ¿no? Hay en todos lados, pero todavía la gente la veo también muy estresada, la gente se le ve de mal humor. Eso es lo que vi yo cuando fui. Yo no sé si ustedes también viven la misma manera cuando vuelven a su país de origen. No tiene por qué ser El Salvador, porque ya veo que de gente de todos lados de Hispanoamérica me están mirando. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? Mira, vamos a seguir leyendo el tema de la diáspora. Porque esto, mira lo que me pone aquí. Es interesante, porque la mayoría están dentro de este grupo. Para 1960 había aproximadamente 10.000 salvadoreños en Estados Unidos. Para 1975 el número creció a 15.000 más sus descendientes. Los refugiados de la represión política entre el 78 y el 81, en su gran mayoría estudiantes y obreros perseguidos por la represión gubernamental, y algunos campesinos cuyas vidas estaban amenazadas por la creciente represión gubernamental en el campo. Los que pertenecían a orden huían de la guerrilla. Se estima como 500.000. Los refugiados de guerra entre el 81 y el 92, en su mayoría campesinos que huían de ambos bandos de la guerra, pero mayoritariamente la política contrainsurgente de la tierra arrasada. Se estima 1 millón.
En 1986 los refugiados políticos de guerra lograron la residencia americana a instancia del presidente Reagan en el año 86. En 1885, será 1985, se habrán equivocado, o no sé, a instancia de los salvadoreños americanos, las iglesias bautistas de Estados Unidos en Georgia, ABC por sus siglas en inglés, levantaron una querella contra la Oficina de Migración, el Departamento de Estado y la Oficina Ejecutiva para la revisión de migración del Departamento de Justicia por discriminación contra refugiados guatemaltecos y salvadoreños. Posteriormente se llegó a un acuerdo en 1990 que les otorgó a los refugiados salvadoreños y guatemaltecos Temporary Protect Status. Así nació el TPS. Y sigue, es un artículo muy interesante, ¿no? Para el que no conoce El Salvador, todo lo que han tenido que pasar. Es bestial. Mira, ahora quiero irme a las ciudades. Me voy a las ciudades de donde vamos a nombrarlas. No quiero tampoco tenerlos aquí entretenidos en un video muy largo, porque si no se me van, es que normal. Así que vamos a empezar, mira. Vamos a empezar desde la número 50 hasta la número 1. Y ya verás de todas las partes que me están mirando. Y todo lo que es este presidente, ¿no? Hablar de Bukele, hablar de lo que está pasando en El Salvador, cómo une, ¿eh? Cómo une a todo. Mire, número 50. Tegucigalpa, Honduras. Santo Domingo, República Dominicana. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Santa Ana, El Salvador. Santo Domingo, República Dominicana. Phoenix, Estados Unidos. Ciudad de México. Denver, Estados Unidos. San Miguel, El Salvador. Lourdes, El Salvador. Washington, D.C. Atlanta, Georgia. San Diego, California. Sacramento, California. Caracas, Venezuela. Austin, Texas. Barcelona, España. Mexicanos, El Salvador. Trujillo, Perú. Charlotte, North Carolina. Santa Tecla, El Salvador. Montevideo, Uruguay. Adiós, Montevideo. Quito, Ecuador. San José de Costa Rica. Montreal, California. Chicago, Estados Unidos. Toronto, Canadá. Madrid, España. Panamá, Ciudad de Panamá. Área metropolitana de Las Vegas. Boston, Massachusetts. Guayaquil, Ecuador. Santiago de Chile. La Habana, Cuba. Ilopango, El Salvador. Managua, Nicaragua. Miami, Florida. Ciudad de México. Está ahí arriba, pero me pone CMX. No sé qué significa, porque tengo dos ciudades de México. Bogotá, Colombia. Soyopango, El Salvador. Ciudad de Guatemala. Dallas, Texas. Apopa, El Salvador. San Francisco, California. Baltimore, es Maryland, ¿no? Sí. Houston, Texas. Las primeras. Lima, Perú. Nueva York, Estados Unidos. Los Ángeles, Estados Unidos. Y sigue en la número 1, San Salvador. Acá están los amigos peruanos que son fieles seguidores. Un gran abrazo para ellos. Están siempre ahí arriba, peleando los primeros puestos. Vamos a leer un poquito los comentarios de la gente porque se me van. Y después, mira, aquí me pone, ¿dónde me había quedado? José Montani. Debes de probar cada una de las pupilas de frijoles, de chicharrón, de queso, revueltas de ajo, de jalapeño, etc. A probar todo lo que venga. Luis Martínez de Southgate, Los Ángeles. Sé que va a ser una sensación con mi gente cuando esté allá. Ojalá que sea una sensación buena. Ahí me corrigió pupusa, ¿no? Porque me había puesto pupilas. Vero H. Yo me fui de El Salvador a los 12 años. Ya tengo 40 de vivir en los Estados Unidos. Es raro porque personas como yo a veces no nos sentimos ni de aquí ni de allá. Pero yo amo los dos países. Ahí está. No eres ni de aquí ni de allá. A mí cuando me preguntan, yo digo, sí, soy uruguayo y digo, y español. Pero me siento raro, ¿no? Sé que mis padres eran españoles, toda mi familia española, todos gallegos. Pero como me cuesta decir que soy español, aunque tenga que sea sangre española y tal, pero tiro más por decir uruguayo, porque claro, viví toda mi juventud en Uruguay, aunque tengo la mitad de mi vida en España y tengo relaciones con España, pero no sé, me cuesta. Yo digo primero que soy uruguayo antes que español. Es así, pero quiero a los dos países por igual. Diango, saludos desde Texas. Extraño mi pulgarcito. Soy 100%
Neiliver. La Epic Style, un gran saludo de Maryland, Estados Unidos. Estrellita Rodríguez, Diango, buenos días, bendiciones. Digna Bojart, hola a todos. Elizabeth Monteiro, hola desde Brasil. ¿Qué tal Brasil? Brasil, la única parte que conozco es Río Grande del Sur. Fui hasta Porto Alegre, lo máximo. Hice Montevideo hasta Porto Alegre, creo que son unos 800 kilómetros. Ya hace eso 20 años. 20 años pasaron. Y sobre todo voy a la frontera. Y iba a la frontera, un pueblo que se llama El Chuy. Como le dicen en Uruguay, a bagallar, a comprar las cosas más baratas, porque Brasil es más barato. Y mira, bueno, y ahora Argentina es muchísimo más barato que Uruguay. Todos los uruguayos se van a Argentina a comprar. Cristian Rosario, en Florida es raro que hablen inglés. A Florida, a Miami particularmente, fui una vez pero de paso. En el 97, que era una escala para ir a Washington, y paré para recorrer ahí un poquito y más nada. Me acuerdo que el aeropuerto estaba todo pintado de rosado. Y ahí me atendió, me quedó grabado, ¿ves? Y esto fue año, el 97, me quedó grabada la atención que tuve. Había unos cubanos que atendían ahí y me atendieron con una cara ahí de prepotencia y tal. Y yo pensé, bueno, hablando español y tal, que ibas a tener una mejor, pero no, horrible fue, horrible. Pues yo le tengo fobia a los aeropuertos, no, al aeropuerto no, a la gente, ese tipo de gente maleducada, no la soporto, de verdad. Diango, hola mi bella estrellita, gusto de encontrarle por acá, pasa un buen Labor Day. Labor Day, ¿qué es hoy? Eso es mañana, ¿no? Es el día del trabajo en Estados Unidos. Claro, porque no es como por acá, ¿no? Que es el 1 de mayo. Ah, mirá, el día de los trabajadores. Mirá, felicidades a todos los trabajadores, ¿no? Que están en Estados Unidos. Aquarius Capela, en Brasil tú estás invitado y vas a ser bienvenido. ¿Qué parte de Brasil vives? Mauricio Monterola, saludos de Atlanta, Georgia. Estrellita Rodríguez, gracias. Durango igual, bueno, se hablan entre ellos. Susana Castelucho, es el mal del inmigrante, no soy de aquí ni de allá. Sí señora. Dimas Aguirre, saludos mi hermano de Venezuela, Dios te bendiga, ojalá mi patria estuviera un Bukele. De Venezuela, una lástima. Hay muchos venezolanos que fueron para Uruguay, se han establecido ahí, dentro de todo le está yendo bastante bien. Bastante bien. Venezuela fue un país que recibió muchos inmigrantes de todas partes, en aquellos tiempos que se veía muy bien. Yo no sé, de verdad, cómo pueden dejar que los países se vengan abajo de esa manera. Estrellita Rodríguez, Mr. Turnes, aquí lo esperamos en Lourdes, Colón, La Libertad, para que prueben los negados con chilate. Me tengo que empezar a aprender el nuevo léxico y vocabulario que hay en El Salvador, porque hay palabras que nunca las escuché en mi vida. Nombres de comida que nunca las había escuchado. Entonces me tienen que disculpar porque a veces quizás no lo leo y lo leo mal. Digna Boscar, terminamos siendo ciudadanos del mundo. Y sí. Meiki Flores, buenos días Mr. Turnes. Aquí despertando y mirando su video. Saludos de Minnesota. Por allá arriba, ¿no? Debe ser bastante frío por ahí. Saludos Meiki. Jimmy Luis Enrique Cuestas Tudillo. Saludos desde Ecuador. Saludos hasta Ecuador, Jimmy. René Son, orgulloso centroamericano. A ver qué más tenemos acá. Se hablan entre ellos. Aquí tenemos a Guillermo Cortés. Buenos días, amigos. Saludos. Raúl Rodríguez Santiago, de República Dominicana también. Muchos dominicanos también se fueron para Estados Unidos. Yo veo muchos youtubers dominicanos subiendo videos desde allá. Hay muchísimos. Isamen, saludos de Houston, amigos Turnes, saludos. Santaneco por el mundo, Turnes, visita Santa Ana en El Salvador, te gustará, todo lago, ciudad y montaña, todo súper cerca y por supuesto las pupusas, bendiciones. Vamos a visitar todo lo que se pueda en 8 días. Eso sí, el día de la independencia me gustaría estar ahí, si hay desfile, no sé si habrá un desfile. Me gustaría ir a un partido de fútbol también, a mí me gusta mucho el fútbol. Soy muy fanático, así que me gustaría ir a ver un partido en directo. Jackel de Italia, Roma. José Chica, saludos de Rogers, Arkansas, adelante con todo. Saludos, José. El loco de los precios, hola, ¿cómo va? Loco de los precios, loco de los precios.
De Argentina, ¿qué tal? ¿Cómo está? Me encantan los temas que hablas. Hola, Cristian. ¿Quién gana, Milei o Massa? ¿Y quién gana? No sé. Yo creo que gane Milei. Así hay, a ver si realmente ese cambio que lo que quiere hacer, quiero ver, a ver cómo lo hace. Me encantaría un cambio. Me encantaría sobre todo que Argentina se pusiera bien. Porque si Argentina se pone bien, automáticamente el país que está al lado, que es Uruguay, sobre todo, estaría mucho mejor también, ¿no? Porque todo lo que está pasando en Argentina, de cierta manera, no sé si es bueno para el Uruguay. Porque ya ves que toda la gente que vive en Uruguay se vaya a comprar, si tienen unos días libres, se vaya para Argentina para consumir allá. Obviamente se van allá, no consumen en Uruguay. No es nada bueno. Porque Uruguay es dependiente de Argentina y de Brasil. No hay otra. El loco de los precios. Sí, el loco de los precios tiene un canal. Si quieren entrar en él, pueden entrar. Él va a hacer un vivo. Puedes dejarlo acá para que la gente sepa a qué hora lo haces. También aprovecho, porque si no me hago yo autopropaganda, que tengo otro canal, Mr. Turnes Más, en que subo otro tipo de videos. Ahí con Giovanna, viajando por España y otras partes. Dimas Aguirre, algún día mi hermano visitará El Salvador porque Dios visitó ese país y puso un presidente con temor a Dios. Y aparte es un líder que se da a su pueblo y por eso será siempre un país próspero. Muy bien, Dimas, hay que ir. Héctor Cisneros, hola, mister, debería de contactarse con un youtuber salvadoreño, Tío Fran. Le mandé un mensaje, pero no me contestó por el Instagram. No puedo hacer más, si no me contesta, ¿qué le va a hacer? A mí cuando me mandan mensajes y tal, yo contesto, aunque diga sí, no, pero contesto. Estrellita Rodríguez, no olviden dejar su like si en apoyo a Mr. Muchas gracias, Estrellita. Iris Flores, buenos días, Mr. Don, un saludo de Los Ángeles, saludos. Aquí tenemos también a Arthur, saludos, me gusta su forma de interactuar desde Nueva York, muchas gracias, Arthur. A veces pienso, si aburro a la gente, ¿no? Si empiezo a hablar cosas sin sentido, me tienen que parar. Decir, no, habla de otra cosa, pregunte qué quiere hablar. A mí me gusta también que leer a la gente, porque sobre todo si están ahí, y es una manera de agradecerles, leerlos a ustedes, sus comentarios. Pero aparte son comentarios todos respetuosos. No se ve que no es gente mala. No entran tontos aquí a hablar pavadas, ¿no? Timmy Juan, pensé que estaba mirando un video en diferido. Saludos a Mr. Timmy desde Uruguay. Ranal Antoine, mira, soy salvadoreño. Francisco Flores de Arena dolarizó el país. Fue nefasto. ¿Crees que haber dolarizado el país es malo para El Salvador? ¿Será malo? Ecuador no es el otro país que está dolarizado, y Panamá creo, ¿no? Y Argentina parece que lo quieren hacer. ¿Será malo eso? Mira, lo que pasó acá cuando quitaron la peseta, fue por el 2000, ¿no? 2001 quitaron la peseta para poner el euro. Ya los precios, por ejemplo, de un café, que los que me están mirando de España, ¿cuánto costaba? 100 pesetas y pasó automáticamente a un euro y ya son 166 pesetas. Ya subió todo, al cambiar, dolarizar todo. Pero claro, dolarizas todo en una moneda estable, pero después los salarios en qué quedan. No sé, muy difícil. Ya se verá, a ver qué hace este hombre. Iris Flores, me gustan todos los temas que desarrolla. Sigue adelante, muchas gracias, Iris. ¿Sabes qué puedes comentar sobre las escalas que tienes del viaje hasta El Salvador y cuántas horas de viaje van a hacer para comentar algo? Por Dios. Sí, ya lo dije. Hay una escala. Bueno, en la escala de Madrid, que es el aeropuerto principal, tengo que salir desde ahí. Y en la ida hay una escala en Guatemala, pero es una escala técnica, me dijeron, que no hay que bajar del avión. Y después para El Salvador. Pero la vuelta es vuelo directo desde El Salvador hasta Madrid. Es bastante sencillo. Felipe López, las palabras de El Salvador, de los nombres llenas palabras, maya y pipil y nahua, lenguas indígenas. AMLO ha manejado bien la moneda. ¿Te acordás de la crisis antes de... Bueno, la crisis esa en México, lo que pasó, esa crisis que afectó en el 2000, ¿no? Afectó a todos los países de Hispanoamérica, lo que pasó en Uruguay. Mira, te voy a contar lo que me pasó con mis padres.
No, se me vienen cosas a la cabeza. No, hombre, a veces me das tema para conversar. Lo que pasó con mis padres allá por el año 2000 en Uruguay. Mis padres eran gallegos, ¿no? Como buen gallego, como todo el mundo, obviamente, tiene sus ahorros en el banco, ¿no? Confía en un banco y lo deposita. Bueno, el tema es que con el tema de la crisis del 2000 en Uruguay, los bancos, el dinero que tenía en el banco, en este banco, que era el banco comercial, a mi padre no perdió el dinero. Lo que hicieron fue que ese dinero que tenían se lo iban devolviendo a plazos durante 10 años. Y mi padre era una persona mayor, dice 10 años esperar para recuperar todo el capital que tenía en ese banco. Sin embargo, hubo otros bancos en el cual que tenía el Banco Montevideo, era que cerró, y un amigo mío perdió todo el capital, todo lo que tenía ahí, lo perdió todo. Y en Argentina ni te digo, ya los argentinos que me están viendo ya sabrán lo que estoy hablando, el desastre que fue. Entonces, por eso es que en Hispanoamérica, Latinoamérica, todo es un desastre. Cuando vine acá a España, en la crisis del 2008, que fue el tema de las viviendas, por eso al principio estaba hablando de las viviendas en El Salvador también, ojo, porque lo que pasó acá, que fue construcción, el boom de la construcción, ¿no? El boom de la construcción, se construía crédito fácil, sobre todo, crédito en el cual me tocó muy de cerca con una persona muy cercana que fue a pedir un préstamo al banco, se lo concedieron no solo el 80% como te dan ahora, sino el 120% que decían para que se compre el coche también. Usted tenía que tener un trabajo fijo, ¿no? Aquí te piden que tu trabajo sea fijo. Pero además, en ese momento me dicen, bueno, mira, si tienes otro trabajo por afuera, trae un documento de que estás trabajando y ganando algo por afuera. Y eso también les servía. Y le daban el 120, tú ibas ahí, no ponías ni un peso y te daban la hipoteca. Tenías tu casa, estabas contento porque los intereses eran bajos, interés variable, ¿no? Porque es la otra, ojo. Tienes usted cuando tiene para elegir interés fijo y variable. Por lo general fijo es más alto, ¿no? Pero el variable, como a mí me lo reajustaban cada año, usted quizás estaba pagando 400 en el interés fijo, estaba pagando 600, digo, bueno, deme el variable, ya veré qué hago en el futuro. Entonces, después cuando se lo reajustaban, al año siguiente, si el Euribor seguía estable, subía o bajaba, de acuerdo a eso, le subían o le bajaban la hipoteca, pero ahí de golpe pagaban 800 euros. De golpe pasaron a pagar casi 1.600 euros. Y ahí fue todo el desastre. ¿Por qué? También de tanta construcción, mucha gente con el afán de ganar dinero y dinero, compraban propiedades para revenderlas. Como si fuera algo, un artículo así que uno se puede cambiar de mano fácilmente, una vivienda. Querían todos hacer dinero con la vivienda. ¿Y qué pasó? Bueno, compraba por 100, la compra ahora, pido un crédito al interés bajo y después la vendo en 200, le gano dinero, devuelvo o vuelvo a comprar otra y toda una calecita. Y ahí se vino todo abajo. Ya está. Crisis financiera de ese año 2008. Y gracias a la crisis financiera es cuando yo aproveché a comprar la casa. Por eso cuando digo que hay que tener información, hay que enseñar a la gente sobre finanzas, lo importante, que uno va al banco, se sienta para hablar al banco, para pedir una hipoteca y no sabe ni de lo que le están hablando. Y le meten gato por liebre. Usted ve por internet, y esto de verdad me molesta, ve por internet videos en que sube, usted puede triplicar, duplicar su dinero y entre aquí, voy a hacerle ganar dinero y todas esas historias de que invierte aquí, usted va a ser millonario, todas esas historias, hay gente que todavía se lo cree. Si yo sé cómo ganar dinero, a mí, ¿por qué yo se lo voy a decir a usted para que gane más? ¿Para qué? Si gano dinero y lo hago yo por mi cuenta, no tengo por qué yo compartir a los demás
al menos que haya gato encerrado y que me convenga que usted invierta, o sea, que quieren su dinero para meter y comprar acciones y comprar vaya a saber qué. Es todo un timo, pero es que se aprovechan de la avaricia de la gente, porque es normal, usted tiene un pequeño ahorro y lo quiere hacer, trabajar, y digo, bueno, le ofrezco un 20% y usted invierte en esto, invierte en la bolsa, invierte en Bitcoin, invierte en esto y cual y tal, pitos y flautas, y después pierde todo. Y yo lo viví por la avaricia, porque quiere ganar dinero fácil, y el dinero fácil no existe. Hay que trabajar como burro, y sobre todo el pobre tiene que trabajar. Eso está para la gente que está allá arriba, en otras esferas, en otros ambientes en el cual perder 5.000 o 10.000 euros no es nada, porque ya los tiene y los recupera enseguida. Pero uno que tiene quizás 5, 10, 20 ahí ahorrados, que le costó años, va y lo invierte en algo que no sabe ni lo que es, porque esa gente son embaucadores de serpientes, le saben vender el producto y queda arruinado, y después eso es lo que rompe familias. Y tiene la vergüenza de que, claro, usted lo han timado, y claro, es difícil eso decirlo a los familiares, a los compañeros, no, es que me han timado. Eso es difícil, ¿no? Uno se siente fatal. Y yo lo pasé también, y no tengo vergüenza de decirlo. Una vez cuando tenía un capital que quería invertirlo, hablé con una persona conocida y dice, vamos a comprar. Y era cosas tangibles, no eran ni acciones, ni bonos, ni cosas raras de esas. Sino que era en una mueblería, vamos a comprar sillas, vamos a ayudar a este hombre, porque después le damos con este dinero para que compre material, para que haga después las vendas y te ganas un 7%. Un 7%. Todo mentira. Perdió todo porque esa persona ya no tenía capital. Ese dinero lo usó para pagar otras deudas. No, porque estos negocios no se hacen con abogado ni nada. Esto va de boca, de palabra, ¿no? Nos conocemos entre gente conocida. Y a veces resulta ser lo peor entre gente conocida, es lo peor. Es lo peor. Entonces eso hay que tratar. Yo no le voy a decir lo que tiene que hacer, ¿no? Pero usted cuando ve cosas muy fáciles que hacer dinero, dice, no existe hacer dinero. ¿Qué hacer dinero? Hacer dinero, aquí no te regalan el dinero en ningún lado. ¿Qué va? Aquí nada más lo único que se puede ganar dinero con el sudor de la frente. Y si, bueno, si sabe invertir bien y sabe comprar quizás en la vivienda, en un terreno, que eso nunca va a bajar de precio, eso es lo único que vale el terreno, eso sí, invierta y compre, pero compre y no compre cuando está allá arriba en la ola. Compre ahí un precio razonable, que usted sepa que eso lo puede pagar, no se meta en cuotas. Mira, meterte en cuotas, yo he comprado la casa a base de hipoteca, ¿no? Y para mí lo que es ese crédito, para mí es un crédito positivo, porque comprar cuando no tienes el dinero, si no tienes el dinero, una vivienda es quizá una de las compras más grandes que vas a tener en tu vida, eso es con una hipoteca y a un interés que sea razonable, vas y te metes, ¿no? Lo haces. Yo también lo he hecho en un auto, no es meterse en un auto. Tampoco me gusta, porque yo compré mi primer auto, lo compré 0 kilómetros ya en el 2006, 4 años pagando la cuota de 400 y pico de euros. Al principio todo genial, tal, un coche nuevo, tal, perfecto. Después cuando pasa el primero, el segundo año, y si seguir pagando, estoy pagando una cuota de 467 euros todos los meses, ya te duele. Ya te duele porque pensás, bueno, esos 467 euros si lo tuviera para otra cosa, me voy a un supermercado y hacerme un gusto y comer bien. Yo qué sé, tampoco para viajes. Usted sabe que mucha gente, lamentablemente, ¿sí?, pide un crédito para viajar y está un año pagándolo. Y lo supe por intermedio de una agencia de viajes en Uruguay, que la mayoría de la gente lo que hace, te ponen las agencias de viajes a crédito cero. No, crédito cero, ustedes le puede sacar un crédito a pagar a 12 cuotas sin intereses. Perdón, crédito cero, sin intereses. Y usted viaja por una semana, 2 semanas, capaz paga 5.000 euros y después durante un año está pagando una cuota de una cosa que ya pasó, un viaje que ya pasó. A mí mentalmente eso me mata.
Eso me mata, yo no lo haría. Yo no haría nunca eso de pedir un crédito para viajar. Si no puedo viajar, no viajo. Mis padres nunca viajaron, nunca tomaron vacaciones. Tampoco es eso, ¿no? Aquí se quejan y dicen, no hay dinero para salir de vacaciones. Bueno, salga de vacaciones. No tiene dinero para salir al cine a ver el partido de fútbol, no vaya. ¿Qué le va a hacer? Si no tiene y no puede, no vaya. Ya está. ¿Qué quiere? No, es lo que nos tocó en la vida. Si uno no puede, ya tiene que asumirlo. Hay que ahorrar en esta vida. Y usted tiene que ahorrar en la vida cuando es joven, cuando puede, tiene la fuerza, la vitalidad, para vivir tranquilo después. Para mí, después de los 50 usted tiene que vivir tranquilo. Pero claro, las vicisitudes de la vida para muchos es diferente, no es tan sencillo. Es mucha teoría hablarla, pero hay que estar en la piel de cada persona, ¿eh? Cada persona que hace las cosas bien, toda su vida haciendo las cosas bien, y le pasa cualquier cosa que le cambia lo que tenía ya planificado. Es muy difícil la vida, no es todo tan fácil. Hablar muy de boca, pueden hablar muchos, pero la vida es complicada, ¿eh? Y más en estos países, señores. Ya hicimos 1 hora, ¿eh? 1 hora, yo creo que vamos a ir dejándolo por aquí, porque se hizo bastante largo. No quiero aburrirlos más. Hoy estamos a domingo, hemos dicho la ciudad de donde nos ven. Yo lo que voy a hacer ahora en este vivo, yo ahora lo bajo y después lo vuelvo a subir como video para que los demás puedan entrar más tarde, los que no han podido participar. Yo de verdad les agradezco que hayan estado aquí. Hemos llegado, creo que me pone aquí, somos 157, hay bastante, ¿eh? Somos bastantes que han aguantado esta cháchara de hoy. Nada, señores, de verdad, les mando un gran abrazo, les deseo a ustedes que pasen un domingo espectacular en familia. Mañana es lunes, pónganse las pilas, no se me duerman y nos vemos en la próxima jornada. Chao, pasarlo muy bien, muchas gracias por todo, chao.